Habemus Papam, Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. Carissimi fratelli e sorelle, gli eventissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Lo hanno chiamato di un paese lontano. Fratelli e sorelle, non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà. Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Non abbiate paura. Cristo sa. È dentro l'uomo, solo Dio. Permettete quindi, vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo, solo Lui, a parole di vita, sì, di vita eterna. Creo que no mucho más que añadir. Yo creo que el vídeo introductorio pues enmarca en lo que estamos, que es un homenaje no solo al pontificado de San Juan Pablo II, sino también el conmemorar los 45 aniversarios de la elección. Y luego pues me quedé con muchas cosas, pero por introducirlo brevemente y ya dar paso a don Pedro Luis Vives, con algunas de las palabras que el propio Papa Francisco dijo en la última vez que habló de él en torno a esto, en la audiencia general del 18 de octubre de 2023, como es lógico. Y él quería resaltar cómo resuena con gran fuerza la llamada a abrir la puerta a Cristo, que es un poco una de las palabras que decía. Con lo cual, sin más dilación, vamos a dar pie a unas palabras que va a decir don Pedro Luis Vives, director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pablo de Alicante. Muchas gracias. Bien, pues buenas tardes a todos. Y antes de nada, quisiera sumarme y felicitar a la editora doña Carmen Álvarez Alonso, que contamos con ella en esta tarde, en primer lugar por esta iniciativa de publicar esta obra juvenil de Karol Wojtyła al español, y además por la cuidada edición y traducción que se ha hecho en la editorial Didascalos, que indica en ese sentido el enorme trabajo dedicado a esta obra y a este proyecto. Agradecer también el que haya escogido nuestro Instituto de Ciencias Religiosas para su presentación, para invitarnos a su lectura y estar acompañados en esta tarde también por nuestro obispo don José Ignacio, que muy gentilmente se unió a esta iniciativa. Con la publicación de esta obra, doña Carmen Álvarez ha cubierto una laguna importante para los estudiosos españoles de la obra literaria, pero en definitiva de toda la obra del que fuera el pontífice San Juan Pablo II, que hasta este momento solamente se podía afrontar el estudio de su obra literaria, o por lo menos las obras pertenecientes a este periodo de su edad, el periodo de Cracovia, o se estudiaba directamente en polaco o a través de una edición bilingüe, polaco-italiana,
en la editorial Bompiani. Esta edición, como reconoce la autora, abre el camino a la futura edición en español de los demás escritos poéticos y teatrales de Wojtyła. Y la pregunta yo creo que es obligatoria. ¿Por qué estudiar la obra literaria juvenil de Wojtyła? Como la misma doctora reconoce, en ese amplio y necesario estudio preliminar que hace en la obra, porque necesariamente necesita una contextualización, ella dice que dentro del panorama de los estudios sobre la figura y la obra de Karol Wojtyła resulta significativo a la hora de presentar las raíces y la génesis de su pensamiento, cómo los biógrafos y los estudiosos no parecen dar una especial relevancia a la actividad artística que desarrolló antes de su entrada en el seminario de Cracovia. Y continúa diciendo que sin esta rica matriz cultural se corre el riesgo de estudiar el pensamiento maduro de nuestro autor desarraigado de su primer armazón. Nos hallamos, por tanto, ante una obra de teatro, escrita por Wojtyła cuando contaba apenas 20 años. Cuando buscaba, con un incipiente estilo teatral que detalla la autora en su prólogo, buscaba una vocación artística, literaria, y se cruzó la vocación sacerdotal. Un momento, por lo tanto, decisivo en la biografía y del pensamiento de Wojtyła. De modo que, como indica con más precisión el estudio preliminar, el análisis interno de este drama, ya titulado Jeremías, nos permitirá comprobar que algunos temas que serán centrales en su pensamiento más maduro aparecen ya delineados en sus primeros dramas. Bien, pues yo quisiera detenerme, si acaso un instante, en esa proyección posterior a su pensamiento más maduro. He buscado una relación, y ya pues la doctora Álvarez me indicará si es apropiada, entre esta obra de teatro y una intervención posterior de su periodo de cardenal, como hemos visto en el reportaje, una intervención que él tiene como cardenal con ocasión del sínodo de 1974, que era el sínodo dedicado a la evangelización, de la que surgió Evangelium Nunciandi. Una intervención titulada La evangelización y el hombre interior. Es una conferencia que dio en el Centro Romano di Incontri Sacerdotale en Roma en octubre del 74. Y podríamos presuponer que es una intervención que perdura viva y tiene todavía interés para nosotros en estos tiempos de llamada a la conversión misionera y a una nueva etapa misionera a la que nos llama el Papa Francisco. Bien, ¿qué relación pueden guardar estas dos obras? Como reconoce Wojtyła en una carta dirigida a un amigo en ese abril-verano del año 40, que es cuando escribe la obra, dice que el drama que estaba componiendo nació de una manera fulminante, como una revelación, mientras leía el profeta Jeremías. En este drama que Wojtyła dedica a meditar el destino de la nación polaca, lo hace a la luz de la inspiración profética de Jeremías, profeta de lamentaciones por el destierro del pueblo a Babilonia, del pueblo de Israel a Babilonia, pero también el profeta de esperanzas, al abrir el camino de regreso por la fidelidad interior de corazón a la alianza. El libro de Jeremías le ofrece el trasfondo bíblico para meditar en esa suerte y en esa misión del pueblo polaco. Una misión que podríamos decir es de baluarte, de frontera ante las naciones, una frontera para defender la fe católica. De hecho, en la misma carta manifiesta una duda. Wojtyła en ese momento tiene una duda entre los títulos que le puede dar al drama. Dice, es un drama por el momento titulado Jeremías, pero quizás se titulará Zakon, en polaco ley, orden. Título que finalmente no llegó a elegir.
Como cabalmente sostiene la editora doña Carmen, es posible que el título Sacón que Wojtyla pensó inicialmente para su obra se estuviera refiriendo a una profecía final de Jeremías, el anuncio de una alianza nueva instaurada por Cristo. El texto de Jeremías sería fácil de recordar, Jeremías 31:31. Dice: he aquí que vienen días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será una alianza como la que hice con sus padres, sino nueva. Claro, ¿en qué consiste esa nueva alianza, según el profeta? Dice una expresión que creo que es muy importante meditarla, ¿no? Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. La novedad de la nueva ley, de la nueva alianza, será la interioridad del amor de Dios, el Espíritu Santo. Aquí se le revela al lector de Jeremías, a este joven Wojtyla, una vía que él podrá utilizar como método de pensamiento evangélico y que va a recorrer a lo largo de muchos momentos de su vida. El eco que en el corazón del hombre tiene el Evangelio de Cristo. Lo hemos visto en el mismo vídeo, ¿no? Hay un momento en el que nos pide no tener miedo a abrir nuestro corazón a Cristo, porque Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Recorrer esa vía de interioridad sellada por el Espíritu Santo y orientada hacia Cristo, la vía del interior humano, del espíritu humano. Fácilmente se puede ver la conexión con el texto posterior sobre la evangelización, titulado precisamente La evangelización y el hombre interior. El punto de partida, sin embargo, de su reflexión sobre la evangelización no será en este momento ningún profeta, sino es un punto de partida paulino del texto de Pablo de 1 Corintios 2, 9-16. Es un texto que habla del Espíritu Santo, que habita en el interior de Dios y revela sus mismas entrañas. Dice San Pablo: ¿qué hombre conoce lo que hay en el interior del hombre, sino el espíritu del hombre que en él está? Este texto de San Pablo, reconoce Wojtyla, tiene una importancia y un valor capital para la antropología teológica y, por lo tanto, para el desvelamiento, para el descubrimiento de lo que es la interioridad del espíritu del hombre. En ese sentido, él habla que es cierto que las ciencias humanas, la psicología, la misma filosofía, ha dado grandes pasos para el descubrimiento del espíritu humano en la época contemporánea. Pero mientras esos progresos se quedan en la epidermis, en la superficie, se quedan en lo que él llama una fenomenología, dice el Evangelio, y con él San Pablo, se adentran en la sustancia del espíritu humano y llegan a su esencia. ¿Para descubrir qué? Que el espíritu humano es morada, es tabernáculo, lugar de encuentro y de compenetración. Ello explica que Jesús diga en su Evangelio que si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. El hombre es una recepción del dulce huésped del alma, del Espíritu Santo. La autora también, en un momento de su estudio preliminar, hace un recorrido sobre esa posible neumatología o presencia del Espíritu Santo en la obra de Jeremías. Pues bien, San Pablo en el texto que está comentando, Wojtyla, dice que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo. El Evangelio, por tanto, revela la realidad del espíritu humano y su relación con el mundo. Y como indicó el concilio, la Constitución Gaudium et Spes, que Juan Pablo II conocía muy bien, perfectamente, fue uno de los que participó en su redacción, el Evangelio no es sólo la revelación de Dios, sino que también revela al propio hombre y la sublimidad de su vocación. Apoyado en este texto de San Pablo, plantea Karol Wojtyla el problema de la evangelización como el paso necesario entonces del hombre carnal, material, al hombre espiritual. Y esta es la novedad de la evangelización, porque esta es la novedad del Evangelio, a la que la predicación profética de Jeremías ya apuntaba, ¿no? Para Wojtyla, el texto paulino permite identificar la problemática humana que se halla en la base de toda evangelización.
Se trata de la formación del hombre espiritual, un hombre capaz de superar la alienación que supone ser esclavo del progreso que pone su primado en las dimensiones materiales del universo y reduce el espíritu humano a un instrumento en su relación con estos progresos. Por eso San Pablo dirá en otro momento: os conceda al Señor ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu. Este hombre solamente puede germinar, este hombre interior solamente puede germinar y crecer si arraiga en él la fe y el amor a Cristo, en una compenetración personal que solo opera una fuerza superior al hombre carnal, que es el Espíritu de Dios. Así es como Karol Wojtyla describe la dinámica del proceso de la evangelización, recorriendo esa vía de la interioridad que él ha meditado desde sus años juveniles. Creo que este es uno de los muchos aspectos en los que se puede ver una posible aplicación de lo que él escribió siendo joven a lo que posteriormente presentó como pensamiento más maduro. De la presentación del libro, pues quería decir brevemente un poco su quehacer investigador académico de la persona que tenemos aquí delante. Es doctora en Teología Dogmática por la Universidad Pontificia Salesiana de Roma y ha sido durante muchos años profesora en el Pontificio Instituto Juan Pablo II en la sección de Madrid. Asimismo, actualmente es profesora en la Universidad de Distancia de Madrid y en la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso también de Madrid. También miembro correspondiente de la Real Academia de Doctores de España en la sección de Teología, miembro de la Pontificia Academia Mariana Internacional y vicepresidente de la Sociedad Mariológica Española. Autora de varios libros y numerosos artículos sobre la figura y el pensamiento de Juan Pablo II, y en concreto especialista en teología del cuerpo. Actualmente se encuentra ultimando su segunda tesis de doctorado, esta vez en filosofía, en la Universidad Complutense de Madrid, precisamente sobre el pensamiento antropológico de Karol Wojtyla, en su obra poética y teatral juvenil. Precisamente la obra Jeremías, que nos va a presentar, pertenece a este grupo de los primeros escritos literarios de Karol Wojtyla y ha sido objeto de estudio de su tesis. Un poco con esta introducción a la autora, pues vamos a escucharla y que nos dé las premisas de su obra. Pues muchas gracias por la presentación, Manuel, y muchísimas gracias a Monseñor por la presencia y la acogida de este acto, también a Pedro Luis por darme la ocasión de presentaros en primicia prácticamente esta obra inédita hasta ahora en español. Pedro ha señalado la edición Bompiani en polaco-italiano, pero es una edición de hace más de 10 años, casi 20, y creo que en esta edición española hemos mejorado algunos errores de traducción y de interpretación. O sea, yo creo que será una obra de referencia para los estudiosos de Karol Wojtyła. Bueno, hemos visto un vídeo del momento en que fue elegido Papa, ¿no? Aquel octubre del año 1978. A los 3 días, el periódico italiano Avvenire publicó una entrevista al director de la editorial FNAC, y fue esa entrevista la que hizo saltar todas las alarmas. Reveló que el Papa polaco en su juventud había sido actor, poeta, dramaturgo, gran amante de la música y con una vocación artística espectacular. Rápidamente todo el mundo se lanzó a buscar aquellos manuscritos y composiciones poéticas y teatrales de los años de juventud, que eran muy poco conocidos porque Karol Wojtyła no los publicó en vida, y los pocos que publicó en la editorial FNAC los publicó siempre bajo seudónimo. Tenía 2 o 3 seudónimos que él utilizaba, por tanto nadie sabía dónde estaban esos manuscritos. Se inició entonces un largo camino muy tortuoso, muy difícil, para lograr encontrar estos manuscritos que nadie sabía dónde estaban. Y ese largo camino desde el año 78 ha culminado hace prácticamente 4 años, en el 2020, con motivo del centenario que celebramos de Juan Pablo II, el nacimiento de Juan Pablo II. Culminó ese año con la publicación de 3 volúmenes gruesos en polaco, recogiendo toda la obra literaria, poética y teatral juvenil de Karol Wojtyła.
A partir de esa obra hemos empezado a traducir al español ese tesoro bellísimo que es muy desconocido, ignoto hasta ahora y que prácticamente pues, no es asequible, por lo menos al amplio mundo de la lengua hispana, ¿no? Bueno, y me parece también providencial que esta obra haya salido este año coincidiendo con el aniversario de la elección como sumo pontífice. Antes de entrar en la obra, de la cual quiero daros simplemente unas claves para su lectura, no voy a entrar en los temas densos que Karol Wojtyła plantea en la obra, porque es un teatro filosófico que plantea cuestiones que afectan radicalmente a la identidad del hombre, ¿no? Bueno, pero no voy a entrar en los temas más complejos, sino que voy a dar claves para su lectura y para su interpretación. El objetivo es acercar estas obras, que es un tesoro desconocido, acercarlas al mundo no polaco, ¿no? Entrar en el ambiente de su historia, sus costumbres, no es fácil, ¿no? Es más bien difícil. Y antes de entrar en la obra voy a detenerme en 3 momentos de su vida, creo que desconocidos también, que son importantísimos para entender la vocación artística de Karol Wojtyła. Por estos años él no pensaba ni mucho menos en ser sacerdote, él quería ser actor, director de teatro, compositor de obras, ¿no? de literatura, de poesía, especialmente del teatro que le apasionaba. Y no pensaba para nada en ser sacerdote. Sin embargo, esto los biógrafos no lo resaltan lo suficiente. Creo que esta vocación artística fue el seno, el humus, donde nació su vocación sacerdotal. Él llega a descubrir su vocación sacerdotal gracias a estos años previos en los cuales él vive apasionadamente la dedicación a la literatura y especialmente al teatro. Bien, el primer momento de su vida son los años de su infancia en Wadowice. Este es su padre, Karol Józef Wojtyła, un militar ardiente, un gran patriota, llamado por todos el señor capitán, un hombre de muchísima cultura, apasionado de la historia de Polonia, de la lengua, y fue él quien inició al pequeño Karol Wojtyła en la historia de Polonia, en el amor a la lengua, en el amor a la patria. El tema central de la obra de Jeremías es la cuestión de la patria. Después lo explicaré. Bueno, pues fue él, su padre, quien inició al jovencísimo, pequeñísimo Karol Wojtyła en las grandes gestas de la historia de Polonia, ¿no? Y en las grandes obras de los literatos, especialmente del romanticismo polaco. Los biógrafos de Karol Wojtyła hablan de que fue él, el señor capitán, quien leía al pequeño Wojtyła con 8 o 9 años la famosa trilogía del Premio Nobel de Literatura Henryk Sienkiewicz. O sea, con una edad muy temprana, Karol Wojtyła mamó, bebió en el seno de su familia, pues no solamente el amor a sus raíces patrias, sino el amor a la historia, a las raíces religiosas, cristianas, a la lengua, etcétera, de su nación polaca. Fue en el seno de su familia donde él aprendió el amor a la patria y el servicio al bien común, que después será el tema central que él desarrolla en la obra. Destaco este momento porque creo que sigue siendo hoy una misión importantísima en la familia, educar a los hijos en el sentido de la patria, en el amor a la patria, en el servicio al bien común, el interés por nuestra nación, por las raíces que definen nuestra identidad personal. Creo que es una misión importantísima, hoy más si cabe, ¿no? Que pertenece a la familia, ¿no? Karol Wojtyła ve nacer su vocación artística y su amor a la patria en el seno de esta humilde familia, ¿no? de la mano de su padre militar, que representaba ante él, escenificaba las grandes hazañas de la época gloriosa de la historia de Polonia. Este es Karol Wojtyła en fotos de esa época, durante su infancia, y esta es una foto de la escuela de monaguillos, de la escuela elemental, de la cual era él el jefe de la escuela de monaguillos. He puesto esa foto porque en el centro de la fotografía está el padre Friglewicz, que era el capellán de esta escuela de monaguillos. En un determinado momento al padre Friglewicz le trasladaron a Cracovia, a la catedral de Wawel,
y le tocó a Karol Wojtyła, como responsable de la Escuela de Monaguillos, redactar y declamar en público un discurso de despedida. Muy breve, muy sencillo, pero entrañable. Es el primer escrito en prosa que conocemos de Karol Wojtyła. También lo vamos a traducir porque, bueno, pues es un momento muy anecdótico, pero es lo primero que él escribió. Es una breve reseña que apareció publicada en los periódicos locales de la ciudad de Wadowice. Este es Karol Wojtyła ya en los papeles que él representó en las obras que él representó en los grupos de teatro que él conocía ya desde la escuela elemental, porque se metió en el grupo de teatro de la parroquia y en el grupo de teatro de la escuela elemental, estaba en todos los grupos de teatro de la ciudad. Bueno, pues representó ya con 9, 10 años, 11, muchas obras de teatro de los grandes clásicos del romanticismo polaco, y estamos hablando de autores del nivel de nuestro Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca, obras de un gran valor, no solamente en Polonia, sino más allá. En el romanticismo europeo, estos autores, Norwid, son autores de un nivel muy grande, ¿no? El segundo momento en el que me voy a detener es en los años que él pasó en la escuela secundaria de Wadowice. Este es el edificio tal cual se conserva actualmente, que ha variado muy poquito de la época de Karol Wojtyła. Esta es también una foto de Karol Wojtyła aproximadamente en esos años, quizá un poquito más tardío, ¿no? Pero quizá en los primeros años de la universidad, pero bueno, más o menos de esa época, ¿no? La escuela elemental de Wadowice era una escuela que era referente en toda la comarca. Todos los estudiantes que acababan la escuela elemental iban aquí a estudiar. Era una escuela muy grande, albergaba cientos de estudiantes y era punto de referencia en toda la comarca de alrededor. Es interesante destacar que todavía esta escuela, cuando Karol Wojtyła entra de estudiante, no había adoptado la reforma educativa que se implantó prácticamente al año siguiente, o los 2 años, se implantó en todas las escuelas de secundaria de Polonia. Por lo tanto, en esta época en que Karol Wojtyła estudia en la secundaria, la escuela está dirigida, tiene un estilo educativo muy humanista, muy clásico y con un estilo muy patriótico. Se cultivaba muchísimo el amor a la patria, la virtud del heroísmo, la educación de la libertad, y se insistía muchísimo en el conocimiento de la cultura clásica grecolatina. Los estudiantes convivían en latín, era la lengua en la que los estudiantes jugaban al fútbol en latín, imaginaros. Aprendían de memoria los grandes poemas de los autores del Renacimiento polaco, Kochanowski, etc. Los aprendían de memoria. En la escuela había, además de una banda de música, un grupo de teatro, se organizaban certámenes literarios y se invitaba a los estudiantes a componer y a improvisar ellos mismos sus composiciones de poesía, de teatro o de prosa. Esas composiciones formaban después el material de los certámenes literarios que se organizaban en la escuela, y en la escuela tenía una revista donde se publicaban las mejores obras y composiciones de los estudiantes. Es decir, era un estilo educativo que favorecía muchísimo el conocimiento de las grandes tradiciones culturales que confluyen en el humus cultural de Polonia, no solamente la tradición eslava, sino también la tradición grecorromana, el Renacimiento, la tradición medieval, etc., ¿no? Todas esas grandes tradiciones culturales confluyen en Jeremías, y especialmente de una manera mucho más patente en la obra de teatro que escribe anteriormente, que se llama Job, que también estamos preparando para traducir. Karol Wojtyła en estos años ve afianzarse su vocación artística. Con 14 años, en el año 1934, ganó el segundo premio de un certamen literario por la declamación en público de un poema dificilísimo de Cyprian Kamil Norwid, uno de los grandes autores del romanticismo polaco. Algunos biógrafos hablan de Norwid como uno de los grandes padres del pensamiento moderno actual en Europa, en Occidente. Un autor desconocido fuera de Polonia, y sin embargo fue uno de los grandes autores
más admirados y que más influyó en muchos de los temas que Juan Pablo II desarrolló después en su magisterio. Toda la teología del trabajo que él desarrolla en la encíclica Labor in Exercens está inspirada grandemente en este autor Norwid, que para su época fue muy original en la visión que él tuvo del trabajo, ¿no? Bueno, pues es en estos años de la escuela de secundaria de Wadowice donde él afianza y ahonda más en su vocación artística. En muchas de las obras que él representó en estos años, él se las sabía de memoria enteras. Representó en alguna ocasión más de un papel, 2 papeles a la vez. En concreto, en una obra de teatro, uno de los actores se puso enfermo a última hora y él improvisó los 2 papeles, el suyo y el del compañero enfermo, le dio tiempo. Hizo su papel, se cambió y continuó, porque le apasionaba tanto el teatro que se aprendía la obra de memoria, ¿no? Bueno, era pues un ambiente educativo donde la convivencia, el contacto con la naturaleza, pero también el cultivo de estas artes clásicas humanistas favorecía en los alumnos una gran capacidad para la lectura, para la declamación en público, para la composición, para la escritura, etc. Destaco también este momento por la necesidad que tenemos hoy de recuperar este amor a los clásicos, ¿no? No solamente en la filosofía, sino en la literatura, la mitología griega, que Karol Wojtyła plasma en sus obras, pero de una manera, después de la Sagrada Escritura, yo creo que las obras, los relatos que más cita son los mitos de la religión griega. Es impresionante cómo los domina y cómo los conoce y cómo los cristianiza, cómo llena los mitos clásicos de un contenido cristiano muy original, ¿no? Este escrito que veis, esta es la caligrafía suya en estos años. Bueno, lo he traído aquí porque es un escrito muy desconocido. Cuando los estudiantes de secundaria acababan los años de la escuela de secundaria, se celebraba en Wadowice una gran fiesta donde acudían todos los estudiantes, cientos de estudiantes con sus familias. Era una fiesta enorme, grande, muy importante, ¿no? Y bueno, era muy importante también porque todos los que estaban allí después ya no se volvían a ver. Algunos iban a estudiar a Varsovia, otros a Cracovia, se separaban, ¿no? En el contexto de esa fiesta, una compañera suya de clase y de las andanzas de teatro, Danuta, le pidió a Karol Wojtyła que improvisara en su diario algo. Escríbeme algo. Karol Wojtyła improvisó 2 estrofas. Esto que veis, fijaros, ni un tachón. Improvisado 2 estrofas que son bellísimas. Es una reflexión sobre el hombre, sobre la fugacidad de la vida, la fugacidad del dolor, de la alegría. Es espectacular la madurez que hay detrás de estas 2 breves estrofas que él improvisó durante la fiesta de graduación. Lleva abajo la firma suya en iniciales y la fecha del 31 de mayo de 1938. Acabados los estudios de la secundaria, después de esta fecha, él se traslada en septiembre a Cracovia junto con su padre para iniciar los estudios en la Universidad Jagiellónica. Después hablaré de ese momento. Esta es la universidad, tal cual se conserva hoy, tal cual estaba en la época de Karol Wojtyła. Por aquí él pasó con sus montones de libros debajo del brazo muchísimas veces, ¿no? Bueno, se traslada con su padre en septiembre del año 1938 porque él quiere estudiar filología polaca, él quiere dedicarse al teatro. Era su gran pasión, su gran vocación. Y para eso, pues quiere estudiar a fondo las raíces más antiguas, el tronco eslavo más antiguo de la cultura polaca, de la lengua, de la religiosidad polaca, los mitos eslavos que aparecen, bueno, sobre todo en su poesía, ¿no? Muy citados. Él quiere estudiar y conocer su nación, su cultura, para plasmarla y transmitirla como rasgo de identidad a través del teatro. Y decide estudiar filología polaca, se matricula en la Universidad de Cracovia, en la Universidad Jagiellónica de Cracovia, esta que veis. Interesantísimo este periodo, muy desconocido, porque aquí estamos tocando las raíces hispanas del pensamiento de Karol Wojtyła y del magisterio de Karol Wojtyła. En estos años de la Universidad Jagiellónica, concretamente en ese curso 1938-1939,
funcionaba con mucha actividad una antigua cátedra de hispanismo polaco fundada en el año 1892, que se dedicaba a enseñar español a los estudiantes polacos y a dar cursos sobre los grandes autores del siglo de oro español. En esa cátedra se estudiaba a Lope de Vega, se estudiaba a Cervantes, se estudiaba a Calderón de la Barca, se estudiaba a Bécquer. En esta obra no aparece, pero en una de las poesías, que también vamos a traducir, aparece citado el famoso verso de Gustavo Adolfo Bécquer: volverán las oscuras golondrinas. ¿Dónde conoce Calvo Wojtyła, dónde se acerca Calvo Wojtyła a todos estos grandes autores del siglo de oro español? Pues es en el ambiente de estos cursos de la Cátedra de Hispanismo Polaco, que funcionaba con gran actividad y bueno, era muy viva en este primer curso de la universidad que él cursa. Como curiosidad, en este primer año, 1938, la profesora Stefania Borkowska defendió una tesis doctoral que fue pionera en los estudios de los místicos españoles. En concreto, ella estudió la influencia de San Juan de la Cruz en los grandes autores del romanticismo polaco. Y es impresionante porque San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Fray Luis de León, especialmente San Juan de la Cruz, fue uno de los autores más leídos, que más influyó en los autores del romanticismo polaco. Y estoy hablando de Shakespeare, Goethe y los grandes del romanticismo polaco, Norwid. Todos conocían la obra poética y la doctrina espiritual mística de San Juan de la Cruz. Por tanto, Calvo Wojtyła se aproximó a San Juan de la Cruz no solamente a través de la lectura de los grandes autores del romanticismo polaco, sino en el ambiente académico de estos cursos que se daban en la Cátedra de Hispanismo Polaco. Ese año, 1938, la profesora Borkowska defendió públicamente su tesis doctoral, que fue pionera. Después la han seguido otros profesores que han continuado con esos estudios, y no es difícil imaginar que Calvo Wojtyła asistiría a esa defensa de tesis doctoral. Destaco este momento por una cuestión muy importante. Primero, porque las raíces hispanas en el pensamiento más temprano de Calvo Wojtyła son muy claras. Calderón de la Barca es uno de los grandes autores que deja una huella importante en esta obra de Jeremías, pero también Cervantes, el mito de Don Quijote, cómo él lo revisa, lo remodela y lo plasma de una manera muy original. Calvo Wojtyła conocía todas las relecturas del Quijote que circulaban entre los grandes autores del siglo XIX polaco, del romanticismo. Él las conocía todas las versiones, pero elabora su propia versión del mito quijotesco. No os la voy a contar porque está en la obra y la vais a leer. Bueno, Calderón de la Barca fue uno de los grandes autores que él siempre admiró. El gran Calderón de la Barca, y él lo reconoce hasta en los últimos años lo reconoció. Pero destacaría la huella de San Juan de la Cruz en esta obra tan temprana. Está escrita Jeremías, después lo contaré en el momento en que estalla la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de los primeros meses del año 1940, en torno a marzo, abril. Para marzo seguramente es muy probable que él ya la tuviera cerrada la obra. Todos los biógrafos de Calvo Wojtyła, todos afirman unánimemente que Calvo Wojtyła conoció a San Juan de la Cruz y se acercó a la doctrina y a la simbólica poética de San Juan de la Cruz gracias al encuentro que tuvo con un laico sastre que se llamaba Jan Leopold Tyranowski. Por cierto, que tiene una vida bellísima, está en proceso de beatificación, es una biografía también muy desconocida en España, pero que creo que es de un atractivo enorme, ¿no? Un joven que deja un futuro prometedor como empresario y se dedica en una sastrería a acompañar y a dirigir a cientos de jóvenes del ambiente de la parroquia en la clandestinidad. Y de esos jóvenes, de esa labor de acompañamiento, surgieron muchísimos obispos, futuros sacerdotes, y entre ellos Calvo Wojtyła. Todos los biógrafos coinciden en afirmar que fue Tyranowski quien introdujo a Calvo Wojtyła en el conocimiento de San Juan de la Cruz. En mi opinión, en contra de todos los biógrafos, creo que la aproximación de Calvo Wojtyła a la obra y a la poética de San Juan de la Cruz es
es muy anterior al encuentro con Tiranovsky que, según los autores, sucedió en marzo del año 1940. ¿Por qué digo esto? Porque la huella de San Juan de la Cruz es muy clara en la obra de Jeremías, pero si cabe es mucho más clara y más patente en la obra de teatro anterior a Jeremías, Job, que está escrita en enero del año 1940. Pero cuando estudiamos la obra poética, las primeras composiciones poéticas de Karol Wojtyła, que son de la primavera del año 1939, hay muchísimos elementos sanjuanistas que él mete e introduce en esos poemas. Por tanto, el acercamiento de Karol Wojtyła a San Juan de la Cruz es muy temprano. En Wadowice él frecuentó el Carmelo que hay allí en Wadowice, que todavía existe, y en Cracovia sabemos que él frecuentó muy a menudo los dos Carmelos, masculinos y femeninos, que hay allí en Cracovia, especialmente el Carmelo femenino. Por tanto, Karol Wojtyła conocía a San Juan de la Cruz y estaba acostumbrado y familiarizado con los temas sanjuanistas mucho antes de su encuentro con Jan Leopold Tiranovsky. En concreto, en esta obra y en la obra anterior, Job, está ya presente el libro segundo de la subida del Monte Carmelo, escrita por San Juan de la Cruz, que tiene como tema central la cuestión de la fe. Esa cuestión, el hombre de la fe oscura, ¿no?, será después el tema que él desarrollará en la tesis de doctorado que hizo en el Angelicum. Pero ese tema no es nuevo, está ya presente en Jeremías y de una manera mucho más clara, aún mucho más rotunda en Job. Esto es importante porque, bueno, pues ahí hay un fondo, un trasfondo hispano importantísimo que modeló el pensamiento de Juan Pablo II desde sus primeras raíces. La influencia de San Juan de la Cruz en el pensamiento filosófico y en el magisterio de Juan Pablo II todavía no se ha sacado a la luz, pero es uno de los autores que más conformó su cosmovisión, su pensamiento desde los orígenes. Ahí no puedo entrar, pero este es un tema que habría que sacarlo a la luz, cómo muchos de los temas sanjuanistas él los convierte en categorías de su sistema filosófico, ¿no? Bueno, este es el patio del Collegium Maius de la Universidad Jagellónica. Os lo pongo primero porque es un patio precioso, muy bonito, y porque aquí él representó muchísimas de las obras de teatro de estos años, de este primer curso de la universidad. Estas son algunas fotos de Karol Wojtyła vestido, disfrazado de sus personajes. Él interpretó todo tipo de personajes, desde héroes militares hasta personajes que cortejan, o sea, amorosos. Y en la fotografía de la derecha, es una fotografía un poquito posterior, está representando uno de los dramas de la época más madura, que se llama El hermano de nuestro Dios, el hermano Alberto. Estos son algunos de los carteles que anunciaban las obras de teatro que él representaba. Este es uno y este es otro. Bueno, y entro ya en la obra de teatro, ¿vale? Ambientados en este recorrido breve que hemos hecho, nos situamos en el segundo curso de universidad. Él se matricula en el segundo año de la universidad y en septiembre del año 39, el 1 de septiembre del año 39, estalla la Segunda Guerra Mundial. En 15 días Polonia es invadida por Alemania y por Rusia. En octubre, la universidad se abre, comienzan las clases, pero a mediados de noviembre la universidad es cancelada, se cierra, las clases son suspendidas. Karol Wojtyła todavía continúa clandestinamente siguiendo algunas clases, hace algún examen, pero llega un momento en que ya no puede seguir con eso. Y comienza un periodo oscuro, una noche oscura, tremenda, que él narra de manera muy sutil, muy breve en sus cartas. Comienza un periodo oscuro porque no solamente la situación que le rodea de muchísima violencia, de dolor, de sufrimiento, sino él ve truncada su gran vocación al teatro. La ve truncada y además de una manera muy violenta. Y él lo dice, comienza un periodo oscuro, de buscar un sentido a lo que está pasando. Y reacciona, lo dice él, que se dedicó a leer ávidamente la Sagrada Escritura, buscando un sentido a la situación que él estaba viviendo.
no solamente en los libros del Antiguo Testamento, especialmente los Salmos y los Profetas, sino también el Nuevo Testamento, y leyendo con avidez las grandes obras de los autores del romanticismo polaco. ¿Por qué? Porque la invasión de Alemania y de Rusia supuso para Polonia una campaña de despolonización tremenda. Había que borrar todo rastro de la cultura polaca, cristiana, para implantar con mayor facilidad una cultura extraña al pueblo polaco, que era la cultura alemana y la cultura rusa. Por tanto, había que borrar todo rastro de cultura nacional polaca, de la identidad cristiana, de las antiguas raíces eslavas, borrar todo eso. Y una de las labores más importantes de los jóvenes en la clandestinidad fue recopilar, recoger y esconder las grandes obras de música, de teatro, de poesía, de los autores que formaban parte de su tradición. Era importantísimo salvar la cultura, porque para estos jóvenes era una marca de identidad. En esa cultura, en esas raíces culturales, estaba la propia identidad, no solamente nacional, sino la propia identidad personal. Y Karol Wojtyła dedica todo el mes de diciembre a leer ávidamente la Sagrada Escritura y estas grandes obras de los clásicos del romanticismo polaco. Fruto de esta lectura será la primera obra de teatro, la primera obra de teatro que conocemos, que se llama Job. Escribió una anteriormente que se llama David, que no conservamos. No, se ha buscado debajo de todos los sitios, pero no se encuentra el manuscrito original. En mi opinión, creo que él la destruyó porque fue la primera obra y no debió de gustarle. Bueno, la primera obra que conocemos, Job, la escribe en finales de diciembre, enero, febrero, que es una reflexión tremenda sobre el sufrimiento del hombre justo. Una relectura de la parábola de Job a la luz de la situación nacional polaca, espectacular. Y a la luz de la experiencia de noche oscura que él estaba atravesando en esos meses. La obra siguiente se llama Jeremías, que es esta obra que estamos comenzando hoy. Karol Wojtyła escribe Jeremías en plena ocupación alemana. Imaginaos el ambiente, fue uno de los momentos más oscuros de la historia de Polonia. Y escribe Jeremías para consolar al pueblo polaco, para alentar su esperanza, para fortalecer la fe en Dios en medio de una situación de noche nacional terrible, durísima, de muchísima violencia, que nadie entendía. Él cuenta en sus cartas detalles de esos años de la guerra y cuenta las horas que él pasaba haciendo una cola para conseguir un poco de mantequilla. Y él escribe Jeremías para consolar a su pueblo, para alentar la fe del pueblo que estaba siendo destruido en sus raíces más identitarias a nivel nacional y a nivel personal. Y escribe esta obra para sostener la esperanza del pueblo. Esa era la misión de un poeta en el pensamiento de Karol Wojtyła, ser intermediario entre Dios y los hombres. De esta manera de concebir la labor del poeta, del escritor, de esta manera de concebirla a la misión del sacerdote, había un paso muy pequeño que él dio. Y escribe esta obra en plena situación oscura de noche nacional y de noche interior personal. La obra responde, a mi modo de ver, a dos grandes cuestiones. Voy a simplificarla lo más posible, ¿no? El primer tema, la primera cuestión que se plantea en esta obra es ¿por qué ha caído Polonia? ¿Por qué ha caído Polonia? Cuando estaba viviendo en esos años, estamos en los 20 años escasos de entreguerras. Polonia acababa de salir de la Primera Guerra Mundial, de repente se ve inmersa en la Segunda Guerra Mundial, cuando había vivido unos años de un esplendor cultural, artístico, musical, pictórico impresionante. Y Karol Wojtyła se pregunta ¿por qué ha caído Polonia? ¿Por qué una vez más Polonia está bajo el dominio de estos pueblos invasores? Es muy interesante porque él plantea en la obra la cuestión de la nación, el sentido de la patria, cómo servir a la patria, ¿no? ¿Por qué ha caído Polonia? Él reflexiona sobre las causas de la caída de Polonia. Y la respuesta a esta pregunta se encarna en este personaje que veis, que es un jesuita
uno de los grandes personajes de la historia de Polonia, que es el jesuita Pedro Skarga, predicador de la corte, bueno, muy famoso, es uno de los grandes mitos nacionales de la historia de Polonia, ¿no? Pedro Skarga escribió 8 sermones dirigidos a la nobleza y a la realeza de la época del siglo XVII, de los cuales Karol Wojtyła recoge gran parte en esta obra Jeremías. El segundo acto de la obra de Jeremías está prácticamente lo ocupa un gran sermón que pone en boca de Pedro Skarga, en el cual denuncia las causas morales y religiosas de la caída de Polonia. Habitualmente pues, nos solemos detener en las causas políticas, económicas, pero pocas veces reflexionamos sobre las causas morales, religiosas de la caída de una nación. Todo el segundo acto de la obra es una denuncia contra la corrupción ideológica, económica, religiosa, política, etcétera, de las clases dirigentes de esa época de Pedro Skarga. Estamos en el siglo de oro polaco. Skarga, en el momento de mayor esplendor del imperio polaco, cuando Polonia era el imperio más poderoso, más extendido geográficamente hablando, más económicamente el más fuerte de toda Europa, en ese instante glorioso de la historia de Polonia, Skarga anuncia la caída de la nación por la corrupción moral, religiosa, etcétera, de las clases dirigentes. Y eso, en plena época de esplendor, él anuncia: Polonia caerá, porque está siendo infiel a las raíces de su cultura, a su identidad cristiana y al bien de la nación. Efectivamente, Polonia cayó. Polonia en el siglo XIX, un poquito antes, en el siglo XVIII, desapareció geográficamente de Europa, se la comieron las potencias de alrededor y Polonia desapareció, pero el sentido de nación pervivió en los polacos, aun en medio de esa situación en la cual habían desaparecido del mapa. Skarga es presentado como un personaje paralelo a Jeremías. De hecho, la obra comienza con la visión del profeta Jeremías, en la cual anuncia y denuncia a los jefes del pueblo de Israel la corrupción, ¿no? La corrupción moral en la cual el pueblo de Israel estaba cayendo. Israel está siendo infiel a la alianza con Yahvé y por eso Israel caerá. Israel fracasará porque está olvidando su identidad de pueblo elegido. Está siendo infiel a la alianza con Dios y por eso Israel será invadido. Y efectivamente, Jeremías anunció la caída del pueblo de Israel, pero también que Israel volvería, ese resto del pueblo de Israel renacería como el verdadero pueblo de Dios. Skarga es presentado como un personaje en paralelo a Jeremías. Es el nuevo Jeremías que en el momento de mayor esplendor de Polonia anuncia la caída de Polonia porque la nación está siendo infiel a su identidad cristiana, está siendo infiel a la ley moral de Dios, está siendo infiel al orden moral querido e instaurado por Dios. Esta pregunta vale también para hoy. ¿Por qué ha caído España? ¿Por qué ha caído Europa? ¿Por qué ha caído Occidente? No en manos de ejércitos invasores, pero sí en manos de ideologías que están borrando nuestra cultura, nuestras raíces, nuestra historia, nuestra religión, nuestra lengua, y nos están imponiendo una cultura que no es la nuestra. ¿Por qué ha caído una nación? ¿Por qué caen las naciones? Y Karol Wojtyła plantea ese tema desde las raíces morales y especialmente religiosas de la caída de una nación. España ha sido grande y ha sido fecunda cuando ha sido cristiana. Y ahora, puesto que ha apostatado de Dios y hemos renunciado al orden moral instaurado por Dios, estamos saboreando nuestro fracaso cultural, histórico, religioso, económico, etc. Ese tema aquí aparece planteado a través de este personaje, Pedro Skarga. El sermón que desarrolla todo el segundo acto del drama, o sea, se lee hoy y es de una actualidad estrepitosa, muy actual, muy moderno. ¿Por qué caen las naciones? ¿Interviene Dios en la historia de los pueblos? Esos son los temas que él plantea, ¿no?
La otra gran pregunta que creo que gravita sobre esta obra es: ¿qué puedo hacer yo por mi nación? ¿Qué puedo hacer yo por mi país, por mi pueblo, por mi nación? Y esa gran pregunta la responde este otro personaje, el otro protagonista de la obra, que es el general Zolkiewski. Es otro de los mitos nacionales de Polonia, un gran militar famoso por sus numerosísimas victorias, luchando, defendiendo las fronteras orientales de Europa, defendiendo la identidad cristiana de Europa frente a las invasiones de los pueblos tártaros otomanos que pretendían instaurar otras religiones, ¿no? España, Europa, debe mucho a Polonia. Polonia es uno de los países que más fuerzas de todo tipo aportó en esta lucha secular para defender la identidad cristiana de Europa. El general Zolkiewski fue famoso por las numerosas e importantes batallas que él venció para defender precisamente ese baluarte, ¿no? Ser baluarte en las fronteras orientales de Europa, defendiendo la identidad cristiana frente a los protestantes, los tártaros, etcétera, etcétera. Polonia, junto con otras naciones, Francia, España, recibió del Papa el título de antemural de la cristiandad. Gran baluarte, ¿no? Defensora de la cristiandad en Europa. Pues este general escucha la predicación del padre Skarga y cuando oye ese discurso denunciando las causas morales, religiosas de la corrupción moral de la nación, se conmueve en su interior y siente una llamada especial: yo quiero servir a la patria. Y entonces se prepara, en un diálogo bellísimo entre los dos personajes, que es una preciosidad, se prepara el general para afrontar la última gran batalla de su vida. Históricamente se trata de la batalla de Cecora, una batalla importantísima porque fue históricamente uno de los momentos más importantes en la defensa de la fe cristiana por parte de Polonia. Pero la obra alude especialmente a una batalla interior. El general sabe que va a esa batalla de Cecora y sabe que va a morir. Efectivamente, la obra recoge ese final de este personaje. Murió solo en el campo de batalla, abandonado por los suyos. Los enemigos consiguieron el cadáver, lo destrozaron, pero él abandonó traicionado por los suyos. Y sin embargo, dice Karol Wojtyła, este hombre hizo muchísimo por su nación y por su patria. ¿Por qué? Tampoco os lo voy a explicar porque está en la obra, pero él plantea ese tema, ¿no? La cuestión del patriotismo, el heroísmo. ¿Sirve para algo hoy ser patriota? Y sin embargo, él, dice Karol Wojtyła, él ganó la última y la gran batalla de su vida porque en esa batalla, muriendo solo y traicionado, despertó un ardor patriótico en las generaciones sucesivas que históricamente se plasma en personajes concretos, ¿no? Pero fue un ejemplo y un paladín para las futuras generaciones que alentaron el amor a la patria, ¿no? La obra lo pone un poco como paradigma de ese amor a la patria, hasta el heroísmo de dar la vida por la patria. Pensad que en plena guerra mundial, los jóvenes, de los más de 40 compañeros de clase de Karol Wojtyła en la escuela secundaria, sabemos de casi 20 jóvenes que cuando llegaron a la universidad murieron en la clandestinidad y murieron arriesgando su vida por defender la nación. Es decir, el cultivo y el sentido de la nación era algo tan natural, tan connatural, que se mamaba y se aprendía en la familia y en la escuela. Y era lógico y normal que estos jóvenes dieran su vida por defender la patria. Karol Wojtyła plantea aquí este tema de una manera asombrosa. Los diálogos entre estos dos protagonistas son bellísimos. Cómo la palabra va transformando interiormente el corazón del general para afrontar la gran batalla de su vida, que es espiritual. Servir a la patria, dar la vida por la patria, ¿no? Para abrir el camino a que futuros jóvenes, futuras generaciones aprendan este amor a la patria. Voy acabando ya, termino con esta foto bellísima de Juan Pablo II, si os acordáis, cuando estuvo en Santiago de Compostela.
Traigo esta foto porque sabéis que España fue uno de los países más visitados por Juan Pablo II. Hasta 5 veces estuvo en España. Creo que Polonia le supera alguna vez más, estuvo en Polonia, pero poco más, ¿no? Y yo me he preguntado muchas veces por qué vino tantas veces a España. Y a la vista del estudio de estas obras, claro, yo creo que Juan Pablo II vino a España porque tenía una deuda con España. Tenía una deuda grande que saldar con España. Él mamó y las primeras raíces de su pensamiento son hispanas. Vino a España porque tenía una deuda que saldar con España. Y España debe mucho a Juan Pablo II. Y de esas diversas estancias de Juan Pablo II en España he querido destacar este momento de Santiago de Compostela. Sabéis, si os acordáis, que allí tuvo ese bellísimo y extraordinario acto europeísta, ¿no? Desde allí, desde Santiago de Compostela, Juan Pablo II lanzó una llamada a toda Europa, ¿no? España, Europa, Occidente, vuelve a encontrarte, sé tú misma, recupera tus raíces. Cuando uno relee estos discursos y este mensaje en concreto, claro, entiendes por qué Juan Pablo II, que había pasado por la experiencia de una despolonización, de una destrucción de sus raíces culturales, nacionales y personales, gritó a Europa: vuelve a encontrarte. Sé tú misma, recupera tus raíces cristianas. Eso que él dijo en ese momento tiene todo este trasfondo personal, biográfico que él vivió durante los años de la guerra y que plasmó en esta obra de Jeremías. Termino simplemente con una idea. Juan Pablo II escribe Jeremías para plantear el tema de la nación polaca, ¿no? Alentar al pueblo polaco, intentar darle un sentido, ¿no?, a ese momento histórico que está pasando. Es impresionante porque toda la obra camina, no solamente literariamente, sino también conceptualmente, hacia el final de la historia. Esto que está pasando, bien, pero mirad al final de la historia, a la victoria de Cristo, a la resurrección. Ese es el motivo de esperanza que él plasma en esta obra, ¿no? Pero se equivocaría quien dijera que Karol Wojtyła escribe Jeremías solo para resolver la cuestión polaca. El teatro de Karol Wojtyła es universal. Él, a través de sus obras, quiere dialogar con el hombre y con las naciones de cualquier época histórica. Por tanto, los temas que él plantea aquí son una manera de interpelar al lector o al espectador. Él plantea temas que son de una actualidad bárbara. Y si cabe hoy, con la situación nacional que estamos atravesando, una crisis grave a nivel nacional, creo que son de una actualidad rabiosa. A través de sus obras, Karol Wojtyła quiere dialogar con las naciones y los pueblos de cualquier época histórica. Y situar al hombre concreto, a ti y a mí, ante la cuestión de mi propia identidad. ¿Cuáles son las raíces de mi identidad nacional y personal? Y esa es la gran pregunta, el gran tema que él lanza, ¿no? ¿Dónde están las raíces de lo que yo soy? Mis raíces culturales, la lengua, nuestra manera de vivir, nuestra religión cristiana, el arte, todo lo que forma el humus cultural en el cual yo he nacido. Ese legado cultural que yo he recibido de esa patria que en la obra viene llamada de una manera abundante y bellísima siempre como madre. En la Segunda Guerra Mundial estaba prohibido pronunciar el nombre de Polonia. Estaba prohibidísimo, podían fusilarte en el momento. Los polacos hablaban en clave y utilizaban imágenes, muchas de esas proféticas, la esposa, la madre, la hija, la nave, para hablar de Polonia. Polonia en Jeremías es la madre que ha engendrado a los hijos de la nación y les ha entregado ese gran legado espiritual que es el alma cultural, el alma espiritual de esa nación polaca, así la llama él. Ese legado que hemos recibido estamos obligados no solamente a conservarlo, sino a transmitirlo a las próximas generaciones. Y este es el tema, así a grandes rasgos, que él plantea en la obra. Hay otros muchos temas interesantísimos que él plantea, porque es un teatro filosófico, pero creo que esta cuestión es central, ¿no? El hombre situado ante su identidad nacional y
por lo tanto, ante su identidad personal. Espero que con estas claves os animéis no solamente a leer la obra, no en polaco, por supuesto. Si alguno se atreve a leerla en polaco, que me lo diga, que me ayude a traducir. Pero he de decir que no es un teatro fácil, porque nosotros estamos acostumbrados a un tipo de teatro pues más de lúdico, ¿no? Casi, ¿no? Y, sin embargo, el teatro de Jeremías se aproxima mucho al gran teatro clásico, especialmente a la tragedia griega, que, bueno, los personajes representan y encarnan cuestiones radicales que afectan a la vida del hombre. Por tanto, es un teatro que obliga a pensar y al final te interpela personalmente. Yo he de reconocer que este personaje, el general Zolkiewski, cuando yo he trabajado la obra, a mí me ha impresionado muchísimo los diálogos que tiene. Si te consigues meter en la obra, en el drama que se encarna en cada uno de los personajes, la obra te interpela, te transforma y te hace vibrar. Y esa era la misión que Karol Wojtyła quiso para su teatro: interpelar y transformar al hombre. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, querida Carmen. La verdad es que yo creo que el aplauso que le hemos dado también es significativo, ¿no? Yo no pensaba que venía a escuchar algo tan sugerente, ¿no? Tan sugerente. Me ha ayudado mucho a conocer más a alguien que le siento como padre. A ver, pues algunos sentimos a San Juan Pablo II como nuestro padre que nos ha configurado en nuestra vida, ¿no? Yo sobre todo en él veo paternidad, ¿no? A mí, pues eso, yo comencé en el seminario pues en septiembre, ¿no?, de 1978 con, pues eso, con un nuevo papa, Albino Luciani, recién elegido papa. Anda, que voy a comenzar el seminario con un nuevo papa. Y así, fíjate, me inicié en el seminario y de repente, recién comenzado el curso, que se ha muerto el papa, ¿no? Entonces vivimos en ese primer momento de la vida del seminario la elección, ¿no?, de Karol Wojtyła, cuyo pontificado ocupó todos los años de seminario y todos los años de sacerdote. Bueno, pues tú verás, pues te ha configurado en la vida, ¿eh? Te ha configurado la vida completamente, ¿no? Pues es un pontificado que configuró completamente nuestra vida. Por eso agradezco mucho esta reflexión, que la verdad es que me ha ayudado más a conocer a mi padre, ¿no? Porque obviamente yo le he conocido ya en la etapa pues de la madurez, pero claro, todas las cosas tienen elementos claves, ¿no? Me he acordado, según expresabas eso, pues algo que comenté también en el funeral de nuestra madre, pues que es una reflexión de un escritor norteamericano, ¿no?, que dice que los tiempos malos dieron a luz gente fuerte. Porque tú fíjate, cuando está escrito esto, ¿no?, con la guerra, invadidos, y los tiempos malos dieron a luz gente fuerte, ¿no? Luego la gente fuerte dio a luz tiempos buenos, ¿eh? Luego los tiempos buenos dieron a luz gente débil. Y luego la gente débil da a luz tiempos malos, ¿sabes?, ¿no? Y entonces parece que tiene que volver a empezar de nuevo la cadena, ¿no? Tiene que volver a empezar la cadena, y dice uno, madre mía. Y entonces, ¿cómo se le da la vuelta a esto? ¿Qué pasa? ¿Que tiene que haber otra Segunda Guerra Mundial o qué? O sea, ¿qué tiene que ocurrir para que se le dé la vuelta, ¿no?, a este proceso, ¿no? Y quizás, pues para darle la vuelta a eso, ¿no?, para que los tiempos malos den a luz gente fuerte, pues una de las cosas que tenemos que conocer es toda esta experiencia acumulada. O sea, toda esta experiencia acumulada tiene que ser conocida, ¿no? Es clave, ¿no? Es clave, porque es muy triste que uno tenga que forjar su experiencia partiendo de cero. Yo creo que el tesoro de ese joven, Karol Wojtyła, era que tenía una tradición, que su padre le había transmitido una historia de la que sentirse orgulloso, una tradición que tenía que conocerla, que se le quedaba casi pequeño la historia y de toda la tradición de Polonia, y venía a conocer la española. Fíjate tú, si no la conocemos nosotros, ¿a dónde vamos, no? ¿A dónde vamos si no conocemos nosotros? Por cierto, hoy es San Juan de la Cruz. A ver,
hoy es San Juan de la Cruz, ¿no? Que es curioso, o sea, que es precisamente pues ese doctor de la Iglesia que configura el alma de San Juan Pablo II, ¿no? Entonces yo creo que una manera de darle la vuelta, ¿no? Pues es decir, y si nosotros en esta gran crisis que vivimos, ¿no? La gente débil dio a luz malos tiempos. Es exactamente lo que estamos viviendo ahora mismo. La gente débil da a luz malos tiempos, ¿no? Yo creo que necesitamos, ¿no? Conocer a los espíritus grandes, igual que él echó mano de Pedro Escarga, ese jesuita, ¿no? Igual que él encuentra a ese Pedro Escarga, tú fíjate, un jesuita de siglos anteriores, del siglo de oro polaco, igual que encuentra también a ese general Folkieski, como se llamaba, ¿no? A ver, yo creo que también nosotros tenemos que echar mano de nuestra tradición y tenemos que encontrar para responder a esta crisis en nuestra tradición figuras clave que nos den luz para el momento presente. Tenemos que escarbar, ¿no? Que existe, tú fíjate si tenemos, ¿no? Auténticas joyas en nuestra tradición, ¿no? Para salir de esta crisis en la que estamos, tenemos que descubrir nuestras joyas históricas. Porque además, si por algo se caracteriza la crisis de nuestro momento, es por intentar romper nuestras raíces, un poco al estilo de lo que pasaba allí, de que llegaban los nazis y los rusos y aquí no ha existido cultura polaca. Ahora existe, aquí no ha existido cultura cristiana en Europa, ¿no? Que es pues esta cultura de la cancelación, de romper, pues, hacer una lectura de leyenda negra de toda nuestra historia, avergonzarnos de todo, pretender decir que todo lo anterior ha sido pues un genocidio y no sé qué historias, y ahora pretender hacer desvincularnos de todo y entonces crear un individuo desvinculado que necesita agarrarse al papá Estado para que le salve. Y entonces el papá Estado acaba siendo, ¿no? Pues un manipulador de las conciencias, porque las ha primeramente desvinculado de sus tradiciones y ahora hace con ellas lo que quiere. Por eso me parece que una buena respuesta es la de lo que hizo Karl Wojtyla. Dijo, nos han invadido los nazis, estamos así, ¿qué hago? Pues tú fíjate, él echa mano de la tradición, va a las raíces, descubre aquel jesuita que hizo aquel anuncio profético, como diciendo, mira, si no somos santos, construimos gigantes con pies de barro, porque si no somos santos, todo tiene pies de barro. Y entonces redescubrir que la clave está en nuestra santidad. O sea, me parece potente esa manera de reaccionar de un joven, fíjate, un joven con 20 años, sin madre, huérfano de madre, ¿no? Y con un padre que también, ¿qué años tenía cuando falleció su padre? Mi padre falleció cuando él tenía, en el año 41. 41. Él ya su primera misa, claro, la primera misa la hace sin madre y sin padre. O sea, tú fíjate, o sea, quiere decir que alguien tan probado, ¿no? Probado no, fíjate, sin familia, invadido por los nazis, estudiando en la clandestinidad, tengo 40 compañeros, me matan a 20, fíjate, somos 40 en clase y nos matan a 20. O sea, madre mía, más probados no se puede estar, Y entonces se demuestra eso, ¿no? De que los malos tiempos dan a luz gente fuerte, ¿no? Bueno, pues yo creo que tenemos que buscar su método, y su método es volver a nuestra tradición y encontrar en ella la clave, en la Sagrada Escritura, ¿no? Yo creo que aquí hay una clave, una combinación entre patriotismo, entre que el sufrimiento agudiza el espíritu, en que también él tiene una sensibilidad muy especial, ¿no? Ese espíritu de ser actor, poeta, dramaturgo, también eso es un don. O sea, Dios sabe repartir sus dones, ¿sabes? Sabe repartirlos. Dios sabe más. Cuando le dio esos dones, Dios ya sabía que le haría papa. Y que dice, a este le voy a poner yo delante de 2 millones de personas. Él no lo sabía, pero Dios sí. Dios sí lo sabía, ¿sabes? Cuando hacía un teatro ahí, ¿sabes? ¿No? Bueno, hay que confiar, ¿no? en que Dios da sus dones, ¿no? Pero es una historia impresionante, Es una historia impresionante. Gracias, Carmen, porque hoy nos has ayudado más a conocer a nuestro Padre, en un día tan importante para él como el San Juan de la Cruz, en el que también hoy damos gracias a Dios, ¿no? Pues por saber que hay gente que os ocupáis en estudiarlo, porque es obvio que
que también es importante que haya gente que se ocupe en estudiarlo, pues porque la vida estamos siempre tan liados que vamos a lo... Y creo que tiene que haber alguien que reciba el don y el carisma de ocuparse en estudiarse eso, ¿sabes? Porque es así, porque no todos nos podemos dedicar a todo, sino que tiene que haber dones y carismas para la investigación, pero no es una investigación a veces hay investigaciones, ¿sabes?, eruditas, abstractas, que poco aportan a nuestro día a día, pero esto es otra historia, esto no es no es abstracto, ¿sabes? No, esto es muy, muy, muy luminoso, ¿no?, para nuestra vida. Bueno, pues gracias de corazón, y la verdad es que el libro me había llegado, y con tantos libros que te llegan, pues dices, madre mía, ¿cómo me leo yo esta? Pero es que ahora, claro, hay que leerse. Ahora, después de esto, pues no, gracias de corazón. Venga, muy bien.